Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados, este programa sobre el acontecer del mundo y sus impactos para México. Hoy, nuestra mirada en la llamada COP24 que acaba de terminar en Polonia, la llamada Conferencia de las Partes de Naciones Unidas para combatir el cambio climático, el mayor desafío de la humanidad. El día de hoy nos preguntamos sobre el libro de reglas para implementar el Acuerdo de París, los divisores que hay entre las economías emergentes y los países industrializados, así como los nuevos líderes ambientales, China y Francia, ante el vacío dejado por Donald Trump en Estados Unidos. Acompáñenos. Del 3 al 14 de diciembre de 2018, las 197 partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático se reunieron en la ciudad de Katowice, Polonia, con el objetivo de diseñar un plan conjunto y concreto que permita cumplir los compromisos colectivos del Acuerdo de París adoptado en 2015 durante la COP21. El mecanismo internacional contempla, en primer término, mantener el aumento de la temperatura media planetaria muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar la temperatura a 1.5 grados centígrados, aceptando que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Una segunda medida es promover un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero sin comprometer la producción de alimentos, mientras que la tercera maniobra es elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un mejoramiento climático. Para facilitar las discusiones políticas y proporcionar una base de datos, en la COP24 se consideró el informe especial sobre el calentamiento global, preparado por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, compuesto por cientos de científicos de todo el mundo, cuya investigación señala que la limitación del aumento de las temperaturas sigue siendo posible siempre y cuando haya voluntad para conseguirlo. Aunque con un reconocimiento sobre el tema, la COP24 se caracterizó por avances mínimos respecto al debate de asuntos como la financiación, el aumento de los recortes de emisiones, la adaptación y el procedimiento para que cada país pueda mostrar sus logros contra el cambio climático. Tal acción implica el uso de nuevas tecnologías, infraestructura y habilidades que, para las naciones más vulnerables, representan un alto costo que no pueden asumir por sí solas. No obstante, existe el compromiso de movilizar $100,000 millones cada año mediante contribuciones públicas y privadas hacia los países en desarrollo a partir de 2020. El siglo XXI está lleno de amenazas para la paz y la seguridad colectiva global. No se trata solamente de tocar la agenda dura de las relaciones internacionales con los conflictos armados o guerras internas, sino también de sintonizarnos con la agenda suave y de amenazas no tradicionales a la estabilidad internacional. Por ejemplo, los retos sanitarios, las migraciones masivas, la desigualdad y las asimetrías económicas también forman parte de la llamada inseguridad global. En ese sentido, no olvidemos los embates al cambio climático, el mayor desafío que enfrenta la humanidad en este siglo XXI, un fenómeno que trata de repartir las cargas y las responsabilidades entre países industrializados y economías emergentes y que busca a gritos la cooperación internacional de carácter multilateral para transitar hacia economías verdes y poder salvar al planeta. Lourdes, desde tu punto de vista, ¿el cambio climático es el desafío más importante que enfrenta la humanidad en el siglo XXI? Cuando hablamos de cambio climático, generalmente se piensa en el tema del incremento de la temperatura promedio de la Tierra. No necesariamente pensamos en todo lo que eso implica en términos de cuestiones como incremento del nivel del mar, impacto realmente climático con mayores huracanes mucho más potentes, el tema de los incendios que hemos visto que se han multiplicado en forma acelerada en diferentes partes del mundo, y eso se deriva en un impacto en la vida de las personas que lleva a cuestiones de migraciones masivas, que lleva a cuestiones de que no puedas producir la cantidad de alimento que se requiere, que llevas a cuestiones muy delicadas de salud, porque hay enfermedades que se habían logrado contener y que ahora por el incremento del cambio climático están creciendo o están subiendo a lugares en altitudes donde no llegaban, como es el tema del dengue.
Y entonces la problemática es muchísimo más amplia e incluso al grado de que hoy en día se habla que el tema de cambio climático también es un tema de derechos humanos. Añadiría de la humanidad. Y no lo digo ya, lo dice el panel intergubernamental de cambio climático, que por cierto tiene un documento que se presentó ahora en octubre del año 2018, donde analizan a profundidad y dan ciertos parámetros, comunican cuestiones muy importantes de lo que está pasando y hacia dónde tenemos que ejercer nuestras acciones para tener una vida, fíjate, hablo como humanidad, un mundo abajo del 1.5 grados centígrados de aumento de temperatura, porque es un mundo muy diferente a tener arriba de los 2 grados centígrados. El cambio climático es el mayor desafío que enfrenta la humanidad en este siglo. Es un fenómeno inducido por el hombre que puede hacer que la temperatura aumente en el planeta en promedio hacia finales del siglo entre 4 y 6 grados centígrados, lo cual sería absolutamente catastrófico. Y esto va a ocurrir si seguimos en la misma tendencia de emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, las consecuencias catastróficas implican trastornos profundos en la vida de las personas, en las economías, en la sociedad, refugiados ambientales o refugiados climáticos, elevación del nivel del mar, perturbación de los regímenes de precipitación, sequías extraordinarias, acidificación de los océanos, expansión térmica también de los océanos, en fin, el planeta sería absolutamente irreconocible si seguimos en esta vía, digamos, casi suicida en términos de calentamiento global. El combate al cambio climático ha generado una serie de divisores al interior del mundo occidental. Se trata de un tema álgido que ha rasgado las vestiduras entre Donald Trump y Angela Merkel y entre la política negacionista de Washington contra la política proactiva de París en manos del presidente Emmanuel Macron. Las fricciones las hemos palpado en las cumbres del G20, en la cumbre del G7 en Ottawa, en donde calaron las diferencias entre Trump y Trudeau, y en el seno de las negociaciones ambientales de las Naciones Unidas. El abandono de Estados Unidos del Acuerdo Histórico de París ha volcado la correlación de liderazgos mundiales frente al tema y enojado a otros países adelantados, economías emergentes, así como naciones menos desarrolladas y pobres, quienes no han contraído la deuda histórica del carbono. Para los escépticos del clima, el combate al cambio climático se mira como un negocio donde se busca transitar de una matriz energética contaminante hacia otra más verde y limpia, impulsando una nueva ecuación de ganadores y perdedores. Mira, Estados Unidos no te firma ningún acuerdo, pero al menos hace como que está ahí. Y hoy con el presidente Obama, fue el único presidente, no es Trump, Obama fue el único presidente que sale de esa ruta donde Estados Unidos no concreta los acuerdos ni los firmas, como el Convenio de Diversidad Biológica, como el mismo Acuerdo de París, y no es el presidente Obama quien actúa de forma diferente y lleva a Estados Unidos a firmar vamos a decir sí al Acuerdo de París. Pero lo más importante es que dentro del Acuerdo de París, creo que es el artículo 6, habla del componente subnacional. Esto es muy importante porque aunque la política nacional de Donald Trump no cree en el cambio climático y quiere salir del Acuerdo de París, afortunadamente los gobernadores de muchos estados de la Unión Americana le dijeron sí a las acciones climáticas, sí a estrategias climáticas, precisamente para no poner en riesgo a su población y tener un Estados Unidos mejor. Efectivamente hay una, digamos, una resistencia ideológica y yo diría casi existencial de parte de sectores de una derecha recalcitrante muy cerril en los Estados Unidos al tema del calentamiento global, porque esencialmente porque implica intervenciones del Estado, implica regulaciones, implica
que el Estado pues asuma tareas muy importantes en la vida económica de los países, y pues particularmente en Estados Unidos esto pues, no es aceptable desde el punto de vista ideológico. Entonces, por eso la oposición a políticas climáticas es tan fuerte en los Estados Unidos. Y ahora es una posición ideológica, pero también irracional, de una gran irracionalidad anticientífica, que bueno, es muy preocupante que en pleno siglo XXI todavía haya estos bolsones de anticiencia. ¿Por qué el tema del cambio climático es tan divisivo para la comunidad climática internacional? Es bien interesante verlo desde que empezó la primera convención, digamos, cuando se acordó la Convención Marco Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ya hace varias décadas, en 92, porque desde ahí ya se veía que había una confrontación entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Y el tema era muy sencillo, era ¿por qué yo, país en vía de desarrollo, voy a tener que pagar por la contaminación de los países desarrollados y por qué yo voy a tener que frenar mi desarrollo? En ese momento era, digamos, puesto de una manera muy simple, esa era la discusión, y se llegó a este acuerdo de los compromisos, digamos, las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Y desde entonces se buscaron esquemas donde los países desarrollados financiaran proyectos de mitigación en los países en desarrollo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Primero que nada, que por un lado, la problemática del cambio climático ha ido avanzando a un paso mucho más acelerado de lo previsto. La respuesta constructiva a la crisis climática tomó un nuevo brío en la llamada COP24 que se celebró en Polonia y que lideró la mexicana Patricia Espinosa. Esta reunión, considerada como la de mayor importancia para la adopción del Acuerdo de París desde hace 3 años. En juego se concentró la implementación del acuerdo para tomar acciones y adaptarse a los impactos negativos del cambio climático, reducir emisiones, desarrollar capacidades y cooperar con los países en desarrollo, así como evaluar el progreso conseguido. El objetivo era concluir con el libro de reglas de París a propósito de poner en marcha el acuerdo vinculante entre países industrializados y economías emergentes y dar respuesta integral para enfrentar la máxima crisis del clima. Para Antonio Guterres, secretario general de la ONU, desde la firma del Acuerdo de París, la implementación de los compromisos ha sido menos ambiciosa que los compromisos en sí mismos, una declaración dada a conocer en Katowice el pasado 3 de diciembre. ¿Por qué este choque que estamos viendo? Y particularmente es bien interesante comparar dónde estábamos hace 3 años cuando se acordó el Acuerdo de París en 1995 y dónde estamos en este momento. Y tiene que ver sin duda con cuestiones políticas y con el hecho de que en este cambio por buscar soluciones para mitigar emisiones hay ganadores y hay perdedores. Y los perdedores son sin duda los productores de carbón, los productores de combustibles fósiles, aquellos que se van a ver afectados por la eliminación de los subsidios. Y bueno, pues eso tiene consecuencias porque hay una lucha y una pugna y una oposición, como lo vimos, por ejemplo, con la respuesta tan negativa que tuvo el presidente Macron hace unas semanas al incremento de las gasolinas. Lo vimos aquí en México también, donde se eliminó el subsidio a las gasolinas y eso se volvió todo un tema de campaña y no lo hemos logrado superar. O lo vemos en Estados Unidos, donde pues el presidente Trump ha logrado muchos apoyos por abordar la política desde una perspectiva de negar que el cambio climático es antropogénico y apoyar, por ejemplo, el regreso del carbón. Por otro lado está este ataque o este acecho al multilateralismo, ¿no?, por parte también de los Estados Unidos. Entonces, esta negación ideológica, dogmática, junto con el intento de desmantelar las instituciones multilaterales, pues es un obstáculo enorme para que la humanidad pueda pues, avanzar en la lucha contra el calentamiento global. Francamente, no creo que de esta cumbre COP24 de Polonia salga algo que signifique un parteaguas o en el proceso de construcción de acuerdos y políticas en materia de calentamiento global.
Estados Unidos tiene una posición recalcitrante, se le ha sumado Brasil, se le ha sumado Rusia, se le ha sumado Arabia Saudita y otros países petroleros que, bueno, pues están en una posición francamente, digamos, yo diría de destrucción de las posibilidades para que el planeta pueda evitar cambios catastróficos en materia climática. Y también a eso se suma pues que muchas sociedades, muchos ciudadanos en muchos países pues no aceptan los planteamientos de política pública indispensables para poder luchar contra el calentamiento global. En esta COP, en esta conferencia de partes que se llevó a cabo en Katowice, Polonia, precisamente en la primera semana donde se presentan y se tienen los primeros eventos, Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia y Kuwait no querían reconocer las conclusiones del reporte del panel intergubernamental de cambio climático, donde están los científicos de todo el mundo, ¿sí? Donde hay una selección de científicos de todo el mundo que revisan todos los documentos referentes al cambio climático y llegan a sus conclusiones. Afortunadamente después, aunque lo aceptaron, no va expreso en el documento final de la COP24. El mundo se encuentra frente a un enorme desafío. La advertencia que hace el informe del grupo de expertos a nivel intergubernamental de Naciones Unidas, quienes señalan que el calentamiento global debe delimitarse a 1.5 y no a 2 grados Celsius. Este informe, que señala que las emisiones totales se han aumentado en el año 2017 en 1.5% más, lo que nos obliga a redoblar esfuerzos para transitar hacia economías verdes y dejar de lado los combustibles fósiles. El llamado es urgente y debemos de buscar dar una respuesta integral. Debemos de alinear la política económica, energética, diplomática, medioambiental, pero también hasta de comunicación para poder combatir el calentamiento global, así como instruir una serie de medidas para que nuestras acciones sean transparentes, pero también verificables. Y aquí, bueno, pues sin duda podemos hablar del último informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde los científicos nos dicen que estamos a 12 años del fatídico incremento de 2 grados en promedio de la temperatura de la Tierra, con todas las implicaciones que eso va a tener en términos de deshielo de los polos, de incremento del mar, temperatura, en fin, todas estas cuestiones que podemos abordar. Pero también ha habido un crecimiento tanto en la población, en el número de los humanos que somos sobre este planeta. Estamos hablando de más de 7,000 millones de personas, que tenemos toda una serie de requerimientos, y también de desarrollo económico, porque si bien muchas veces hablamos de la desigualdad y de la pobreza, que es verídico que existe, también es cierto que hemos visto una mejora en la calidad de vida en muchos lugares. No existen pequeñas acciones. Todas las acciones son buenas para no permitir ese aumento de que la Tierra tenga más de 1.5 grados centígrados. La Tierra es un ser vivo como nosotros, y nos aumenta la temperatura, estamos enfermos. También si le aumenta la temperatura a ella, es que está enferma, está en un proceso de enfermedad que tenemos que ayudar todos a desactivar. Y es con microacciones y con acciones grandes. ¿Qué puntos son importantes de lo que tenemos que ver? Pues no podemos dejar o ser omisos al no observar la generación de energía eléctrica. Por ejemplo, este gobierno está encaminando 2 presupuestos altísimos, uno para la cuestión de la asistencia social, y la otra parte fuertísima también es, y no quiero decir que esto esté mal, estoy hablando de cómo están las 2 grandes bolsas, es precisamente para toda la reactivación de Pemex, las refinerías y una refinería nueva. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que seguimos con los hidrocarburos a todo lo que da. Incluso lo vemos aquí en México, ¿no?
vemos cómo los políticos han manipulado el tema del aumento en los precios de la gasolina, hablan del gasolinazo y tratan, digamos, de manipular a la opinión pública con intereses políticos, cuando que la única forma de avanzar en la lucha contra el calentamiento global de manera decidida es a través de un carbon tax, de un impuesto severo a las emisiones de dióxido de carbono, lo cual implica desde luego un aumento severo en los precios de los combustibles y en México particularmente de la gasolina y del diésel, porque de acuerdo al inventario de emisiones de nuestro país, la fuente más importante de emisiones de gases de efecto invernadero son los vehículos automotores, que además crecen en términos absolutos y en términos relativos. En un mundo cada vez más caliente, el informe intergubernamental de expertos del cambio climático de Naciones Unidas no deja espacio para el optimismo. El consenso científico, basado en más de 6,000 referencias citadas de este informe, que nos habla que la humanidad está cruzando sobre un trance muy delicado. Tenemos las crecidas en el nivel del mar, el estrés y la crisis hídrica, pero también eventos más extremos relacionados con las sequías, los huracanes, las inundaciones y los incendios forestales. Por ejemplo, veamos lo que está pasando en California, es decir, los incendios forestales que han sido los más mortíferos y devastadores del estado. Todo ello genera consecuencias perturbadoras para la gobernanza política, económica y social. Y también hubo en el reporte del IPCC, habla precisamente de los países insulares, contestando a tu pregunta de las islas, pues que están muy preocupados porque son los que menos emiten, ¿sí?, gases de efecto invernadero, pero los que van a pegarle en primera instancia. Si nosotros continuamos, si no le ponemos un freno a esto, ¿sí?, estemos preparados para 10 centímetros más de aumento al nivel del mar. Entonces hay países que van a desaparecer. Pues a mí me preocupa mucho la falta de visión. Estamos hablando, por ejemplo, regresándome a México, en la parte del aumento del mar, que queremos hacer una refinería, o se va a hacer una refinería en Paraíso, Tabasco. Están ahí los mapas, no lo dice Silvia Garza, pero están ahí los documentos que hablan de, en estos aumentos de mar, al primer estado que le va a afectar es a Tabasco. Los huracanes que hemos tenido en los últimos 5 años, por ejemplo, incluso aquí en México, yo recuerdo en septiembre de 2013 que entraron simultáneamente 2 huracanes muy fuertes, Ingrid y Manuel, un desastre tremendo, lo que pasó en Puerto Rico. Te puedes ir a hacer desde Katrina, que ya suena lejano, ir avanzando y viendo el huracán que pegó en Nueva York, Sandy, pero ese tema de los huracanes, los tifones que les llaman en el sureste asiático, que han pegado con mucha fuerza, el tema de los incendios, el tema del deshielo. El tema del deshielo es realmente preocupante porque ya se empieza a ver en los países nórdicos ese deshielo que empieza a pegar a lo que se llama el permafrost. Y el tema del permafrost es que ahí empiezas a liberar cantidades masivas de CO2 que ha estado atrapado en el hielo y ahí las consecuencias pues se vuelven infrenables. Las personas que más sufren del tema del cambio climático y las que hay que atender más para el tema de adaptación son precisamente las poblaciones más vulnerables, las más pobres. Y además el riesgo de países, como todos los países del sureste asiático, que pueden desaparecer. Y los países del Caribe, sin duda, del Caribe aquí muy cerca de nuestra frontera, que también pueden, si no desaparecer, verse en unas situaciones realmente dramáticas de falta de sobrevivencia. Frente al vacío dejado por Donald Trump en materia de cambio climático, nuevos actores se apuntan como los líderes del medio ambiente y la diplomacia verde. La Unión Europea, comandada por Angela Merkel, está buscando la forma para neutralizar la cantidad de gases de efecto invernadero que emite con nuevos objetivos en materia de ahorro de energía, reducción de emisiones de transporte e impulso a las energías renovables. Europa tiene credibilidad en este tema porque ha hecho la mejor tarea que otros frente a los divisores internos que pesan en su país.
Según la Deutsche Welle, Alemania anunció hace un par de semanas el aumento de 500 millones de euros para reducir la contaminación atmosférica en las ciudades alemanas y duplicó su contribución anual al Fondo Verde para el Clima hasta alcanzar 1.500 millones de euros a partir del 2019. Un paquete de financiamiento dirigido a la adaptación y mitigación del cambio climático en países emergentes y en desarrollo. El objetivo de la Unión Europea es convertirse en la primera economía del mundo con emisiones netas a cero en 2050. Precisamente en esta COP era de sumo interés para todos porque se van a establecer las reglas operativas del Acuerdo de París, entre ellas el financiamiento. Porque hablamos de muchos, de ese fondo de los 100,000 millones de dólares, pero no lo vemos. Entonces, ahí está también donde esta COP fue relevante precisamente porque establecen las reglas de cómo se va a operar el Acuerdo de París, cómo vas a reportar y también a medir tus contribuciones nacionalmente determinadas cada país. La idea de que el fondo tiene que incrementarse de manera sustantiva. O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares que tienen que sumarse porque las inversiones que se tienen que hacer están en los billones mexicanos, ¿no? de dólares de inversión, o sea, para poder atender este problema. Y tú no puedes condenar a todo un continente, por ejemplo, a que no tenga energía o a que no tenga energía eléctrica. Entonces, ¿cómo se los vas a dar? Y yo creo que ese es el gran reto y la gran oportunidad. Y yo creo que también es parte de la razón por la cual ha sido tan difícil llegar a un acuerdo en Polonia. Porque por un lado tienes que tener el compromiso de los países de cuántas emisiones, a qué te comprometes y cómo se va a verificar, cuál va a ser el esquema de transparencia. Pero el otro tema fundamental y que ha sido desde el 92 un tema de discusión es cómo le vamos a pagar a estos países que no han tenido esta oportunidad de desarrollarse. Porque si el tema lo pones en términos de, pues no te vas a desarrollar por el bien del planeta, ese no es ni siquiera un tema de discusión. Creo que el Fondo Verde es importante para ciertos países muy pobres. En realidad, yo no vería a México aspirando a recibir fondos de los recursos del Fondo Verde. México es la 13ª economía del mundo, por favor, ¿no? México es un país grande, es un país fuerte, es un país importante. México no puede tener esta actitud casi mendicante, ¿no? De denos dinero para poder emprender la transición energética. La transición energética se está llevando a cabo en México sin dinero público, con inversión privada, con nuevas tecnologías y gracias a la reforma energética, ¿no? Entonces, el Fondo Verde yo creo que no es un tema que a México deba de importarle mucho. En todo caso, México debería de ser contribuyente al Fondo Verde no, hay que, digamos, tener muy claro que no se requieren transferencias, digamos, financieras, no se requieren fondos multilaterales, no se requieren, digamos, apoyos de organismos internacionales o de otros países en términos bilaterales para que México pueda transitar por la transición energética. La COP24 en Polonia se posicionó como un evento clave para la diplomacia climática verde, sobre todo porque se considera el marco preacción hacia el 2020, cuando se deben de presentar compromisos de cambio climático más ambiciosos. Para lograrlo es fundamental que los partidos políticos presenten programas para combatir el cambio climático y alienten las mutaciones de hábitos en la sociedad. Resulta sintomático el ascenso de los partidos verdes dentro de la Unión Europea. Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos están atestiguando el aumento de credibilidad y popularidad de estos partidos que están siendo más atractivos para los votantes. Una encuesta reciente señala que los europeos entre 18 y 26 años creen que la protección del clima es uno de los deberes más importantes a nivel europeo. En efecto, los partidos verdes europeos se reunieron del 23 al 25 de noviembre en Berlín para diseñar su estrategia de posicionamiento ante las elecciones del Parlamento Europeo del 2019. Todo indica que aumentarán los escaños y su influencia política.
Lo que estamos viendo en muchos países es, por un lado, el crecimiento de estos gobiernos con posturas mucho más nacionalistas, mucho más, digámoslo, hoy en día se usa mucho el término populistas, mucho más centradas en cómo somos autárquicos casi, ¿no? Y por el otro lado, esta visión más global de tenemos una problemática conjunta que tenemos que atacar si no vamos todos de la mano, que es justamente la mitigación del cambio climático, donde son pues contradictorias. Así como durante varios años, diría yo décadas, las empresas petroleras tenían una gran oposición siquiera abordar el tema de cambio climático, hoy en día ellas mismas están buscando formas de reducir sus emisiones. Entonces, ¿cómo? Utilizando materiales que capturan CO2 en la producción petrolera, buscando formas de capturar, almacenar y usar el carbono, que es un tema que ha estado sobre la mesa también durante varios años, pero que comercialmente no ha sido viable y se está buscando la forma de hacerlo viable. Sin embargo, la solución que tenemos hoy en día, más fácil y más, digamos, concreta y real, y lo hemos visto aquí en México sin duda con las subastas de energías renovables, es justamente eso, son las energías limpias, las energías renovables. Los europeos me da mucho gusto que anunciaron que para el 2040 Europa sea la zona cero emisiones, el plan Bruselas. Ahí en la COP, ¿qué quiere decir esto? Que los automóviles, su movilidad va a ser a través de vehículos eléctricos, ya ni siquiera híbridos. Entonces esto es muy interesante. ¿Qué pasó en la COP24? El Reino Unido con Polonia hacen un acuerdo para ponerle dinero para impulsar el transporte. O sea, transitar lo que siempre he dicho desde hace muchos años, que no tenemos tiempo para la movilidad, y hablo del transporte colectivo, masivo, tiene que ser eléctrico, tenemos que transitar ahí. Ojalá y que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que sé que está atenta a todos estos temas, pues pueda realizarlos y pueda llegar a disminuir para bien que la calidad del aire en el Valle de la Ciudad de México sea buena para todos. China está surgiendo como el líder en materia climática, como líder no solamente en términos políticos y diplomáticos, sino como líder tecnológico, como líder en el desarrollo tecnológico y despliegue de energías renovables y también en energía nuclear. O sea, China está en proceso de que en pocos lustros podrá descarbonizar totalmente su economía, lo cual no solamente va a ser eso, sería una muy buena noticia para el clima del planeta, sino que va a ubicar a China en una posición de liderazgo absoluto en materia tecnológica, científica, económica y de influencia geopolítica en el mundo. China, el todavía país más contaminante del mundo, está ganando cada vez más credibilidad para combatir el cambio climático y convertirse en un líder mundial en este tema. Su poderío económico, su industria verde y sus políticas internas cada vez mayores para limitar el uso del carbón le están dando una voz robusta en la agenda multilateral climática a nivel internacional. Tenemos ahí que el mismo Xi Jinping ha denotado que la transición hacia economías verdes y menos contaminantes la mira y la conceptualiza como todo un tema para el desarrollo económico y para utilizar precisamente una matriz energética que vaya acorde a los dictados del siglo XXI. Interesante que Emmanuel Macron junto con Xi Jinping se hayan conjuntado para celebrar el año dual del medio ambiente entre China y Francia. Ello fue como producto de un viaje que Emmanuel Macron haya realizado a China el año pasado. Los dos países líderes en materia del clima a nivel internacional que le han apostado fuertemente a la agenda climática multilateral. China es el país más contaminante del mundo, pero está tomando una serie de medidas muy distintivas que lo colocan como un artífice en el tema. ¿Nos puedes platicar de los planes del gigante asiático? Por ejemplo, China, si tú comparas China donde estaba en principios de los 90 y donde está hoy en día, es
otro contexto. Es una sociedad con una economía mucho más pujante, mucho más industrial, que emite muchísimas más emisiones. Entonces se ha tenido que buscar cómo lograr el cambio. Afortunadamente la tecnología nos ayuda. De una cuestión que era claramente técnica, donde pues a la fuerza tenías que tener una planta generadora de una compañía de electricidad grande que hiciera todo, ¿no? Que fuera la que generara, transmitiera, distribuida. La tecnología te está permitiendo hoy en día que tú puedas tener un control. Tú como consumidor tienes un control y ese control lo tienes, entre otras cuestiones, como bien comentas, poniendo paneles solares en tu casa, avanzando en temas de generación distribuida, pero además con algo todavía mayor, que es que una componente muy importante de la mitigación del cambio climático sin duda es la eficiencia energética. Y en eficiencia energética puedes tener una serie de normas, como sabemos que existen en los electrodomésticos o para la construcción de los edificios, pero también hoy en día ese control lo tiene el usuario en casa. Entonces, no solamente que tú sustituyas tus focos, etcétera, sino que en un momento dado tú puedes decidir en qué momento consumes o no consumes energía eléctrica. Vamos a ser soberanos cuando nosotros le apostemos a la educación desde preprimaria, cuando le apostemos el presupuesto, que hoy no lo vemos, por cierto, a las universidades, a los semilleros, a los científicos, a los investigadores, porque México debe de tener su tecnología, si eso es lo que queremos. Si no, vamos a ser dependientes, por supuesto, de países que sí le apuestan a la educación, invierten, no gastan, invierten en educación y luego tienen sus dividendos. ¿Por qué? Porque están los que generan la tecnología. Entonces México es dependiente, entonces en lo que quieras. La transición desde luego es factible, incluso es rentable. La tecnología ha avanzado muchísimo y como lo sabemos, ahora mismo las energías renovables ya son más baratas que las energías convencionales. En México eso quedó demostradísimo con las subastas de energía renovable, en donde se están ofreciendo kilowatts hora de energía solar a 5 centavos de dólar, ¿no? Cosas 3 centavos de dólar, lo cual es mucho más barato que una electricidad generada con plantas de combustibles fósiles. Entonces, lo que se requiere es básicamente el poder de ser catalizador del Estado, de promoción, de apoyo a esta transición energética, de retomar la reforma energética, toda su arquitectura, todos sus mecanismos e instrumentos para que México pueda cumplir con el Acuerdo de París, y no solo eso, para que México pueda ubicarse en una posición competitiva ante el mundo, abrazando las nuevas tecnologías, las nuevas fuentes de energía y, insisto, y dejar atrás el pasado, que yo creo que nos puede hacer un daño enorme, no solamente ambiental, climático, sino también económico, ¿no? En un entorno geopolítico cada vez más fisurado y cuando están en auge los movimientos populistas y nacionalistas que no concentran sus prioridades en el tema ambiental, sino por el contrario en los temas de la agenda de seguridad, de defensa, en los asuntos militares, pero también en los antiinmigrantes, es muy difícil conseguir logros para combatir el calentamiento global y rendir cuentas a nivel internacional. Todo esto está sucediendo cuando dos líderes mundiales son profundamente negacionistas del cambio climático. Me estoy refiriendo a Donald Trump en Estados Unidos, pero también al recientemente electo Jair Bolsonaro en Brasil. Indicó que no va a detener la deforestación en la zona amazónica, que va a eliminar la Secretaría del Medio Ambiente para suplantarla a la agricultura y que posiblemente Brasil no cumpla con su pacto ni compromiso climático. Es que si bien Donald Trump anuncia que Estados Unidos se va a salir y firma, digamos, que Estados Unidos se va a salir, Estados Unidos no se sale de inmediato. Estados Unidos no se puede salir hasta finales del 2020. Y eso quiere decir que Estados Unidos está hoy en día participando en las negociaciones. Y están participando por dos razones. Una, sin duda, para cuidar los intereses del lobby de los combustibles fósiles, y ahí pues tristemente vimos cómo en estas negociaciones Estados Unidos se alió
con Rusia, con Arabia Saudita y con Kuwait, para evitar que se le diera la bienvenida al informe del IPCC, del cual simplemente se toma nota. Es un informe que solicitó la COP, la reunión la COP de París, y bueno, pues ahí están poniéndole el freno a el reconocimiento global, digamos, el consenso global sobre una situación que científicamente está probada. Entonces es un papel un poco interesante porque también cuando hablamos de Estados Unidos, ese es el gobierno de Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos están todos los que están trabajando también a favor de la mitigación y de aprovechar este otro gran tema, que es quién se sube a la ola, quién toma la ventaja de impulsar las nuevas tecnologías. Pues hoy entramos con un 39% menos del presupuesto a la Semarnat. Y estos 11,000 millones de pesos, ¿en qué se traducen? ¿Sí? La Semarnat son áreas normativas, son áreas que tienen que tener personal especializado para revisar cada uno de los proyectos. Es más, te aseguro que va a salir más barato la gasolina en otro lado porque son refinerías modernas de alta tecnología que hacen los costos, abaratan los costos, que estar con chatarras. Y este Tren Maya requiere una manifestación de impacto ambiental regional, donde tienen que compaginar los ordenamientos estatales, regional, estatal y las UGAs, las unidades de gestión ambiental, donde tienen que decir sí todo, sí se puede hacer esto o no. Ahora bien, por donde lo veas, es un tema muy delicado por el tipo de ecosistemas tan frágiles por donde va a pasar. Y esto es terriblemente preocupante porque ahora tenemos un gobierno que está planteando políticas, digamos, regresivas en materia energética, que quiere hacer refinerías con dinero público, que pretende bajar los precios de los combustibles, que ha suspendido las rondas, que ha suspendido las subastas de energía renovable, y que ha planteado en el plan de electricidad que se divulgó en días pasados, que ha planteado reactivar y rehabilitar plantas termoeléctricas de combustóleo y de carbón, lo que va en contra de todo el proceso de transición energética que tanto trabajo costó construir en México y que había avanzado también durante los últimos años como catapulta para el desarrollo de las energías renovables o limpias en México. Entonces, lo que estamos viendo en nuestro país es muy preocupante porque nos está poniendo en el mismo curso en el que van los Estados Unidos con Trump y Brasil con Bolsonaro. A los líderes de Estados Unidos y Brasil, que tanto les importa impulsar la agenda antimigrante y activarla políticamente, también se les olvida la problemática de los refugiados ambientales. Ellos desconocen dicha realidad porque no quieren relacionar que muchos de los desplazados también migran por el calentamiento global, por las malas condiciones de la tierra, las sequías, inundaciones o estrés hídrico. El Banco Mundial ha señalado que 140 millones de personas serán refugiados climáticos en el año 2050, una realidad que muchas potencias no le quieren dar visibilidad. Además, resulta sintomático que Jair Bolsonaro haya renunciado a la organización de la COP25 en Brasil, como estaba previsto, habiendo argumentado motivos presupuestarios. En realidad, lo que busca Jair Bolsonaro es distanciarse de los eventos masivos internacionales que fueron organizados por la izquierda progresista y el Partido de los Trabajadores, como el Mundial del Fútbol y los Juegos Olímpicos. Brasil, que iba a ser la sede de la próxima COP, dice: a mí ni me mires. Y no solamente eso, porque ya hemos hablado de la parte energética, pero sin duda la otra componente importantísima de la mitigación tiene que ver con los bosques, con los sumideros de carbono, que son los bosques, que son los océanos, y de repente... El Amazonas, ¿no? Exacto. Que dijo Bolsonaro que pues, no va a parar la deforestación. Que él va a ir a los negocios agrícolas en el Amazonas, y dices, bueno, esto sí es realmente preocupante, pero justamente ese es el debate que se da entre la visión muy local, muy nacionalista, muy de corto plazo, y la visión de somos un solo planeta. Y no hay planeta B. No hay planeta B. Todavía no existe esto de que nos vamos a ir a vivir a Marte, pero además el riesgo es real. Yo creo que lo más contundente para mí es
es leer ese informe del IPCC donde nos dice lo que está sucediendo. Brasil, ahora en Katowice, propone poner una pausa al mercado de carbono para revisarlo más detenidamente. Ya se aprobó que la COP va a ser en Chile. América Latina ya albergó varias COPs. Por ejemplo, Argentina tuvo 2 COPs. México en el 2010 y Perú que fue Perú 2014. Entonces hoy regresa la COP a América Latina y debemos estar de manteles largos. No podemos estar mandando mensajes, que fue a través del subsecretario, mandando mensajes diciendo que México suscribe, ratifica el Acuerdo de París, y en la política nacional de acciones aplicadas estamos virando todavía hacia los combustibles fósiles. México con estas políticas no va a cumplir con sus compromisos en el Acuerdo de París. Imposible que lo cumpla. Entonces México tendrá que repudiar en algún momento el Acuerdo de París, lo cual va a ser, yo diría, pues algo insólito y sin precedente en la historia de la diplomacia y de las relaciones exteriores de nuestro país. Además, pues un rompimiento de esta naturaleza implicaría también pues, un problema moral terrible de falta de responsabilidad para con la humanidad y desde luego para con el país mismo. Porque ahora el futuro está en las energías limpias y renovables, no está en los combustibles fósiles. Los países que han logrado y que van a lograr desarrollar baterías de litio, tecnología para la generación eólica y solar cada vez más eficiente, cada vez más moderna, la tecnología de las plantas nucleares, que vamos a necesitar plantas nucleares. El gobierno debería estar pensando en desarrollar capacidad nuclear en México de generación de electricidad, no en hacer refinerías, porque es donde realmente se necesita, digamos, el poder catalizador del Estado en la energía nuclear. Una de las grandes preocupaciones que genera el combate al cambio climático es en torno al financiamiento. ¿Quién deberá de pagar los daños por la huella ecológica? ¿Cómo activar el mecanismo de responsabilidades compartidas pero diferenciadas? ¿Cómo se va a transferir el apoyo de economías altamente contaminantes e industrializadas hacia los países más pobres y menos desarrollados? En efecto, uno de los grandes desafíos de la COP24 en Polonia estuvo vinculado al necesario financiamiento, una problemática que se ha agrietado cuando Trump anunció que además de salirse del Pacto de París, también cancelaría el financiamiento a naciones pobres. El presidente de Estados Unidos, que ha criticado abiertamente al Fondo Verde para el Clima por su mala gestión y se ha mostrado indiferente del grito mundial para salvar el planeta. En el caso de México, la transición energética no depende de que nos lleguen fondos multilaterales ni nada por el estilo. Sería un poco cínico que México lo dijera. Lo que requerimos es profundizar la reforma energética, profundizar la transición energética y desde luego plantearnos seriamente una reforma fiscal, climática y ecológica en la cual podamos elevar considerablemente los precios de los combustibles, especialmente de la gasolina y del diésel, a cambio de una reducción importante en el impuesto sobre la renta, por ejemplo, y también a cambio de un mecanismo para financiar transporte público de manera masiva en el país. Pero para eso se requieren gobernantes visionarios, con liderazgo, con capacidad de persuasión, de convencimiento. Tenemos que convencernos de que los precios altos de la gasolina son buenos para México, son buenos para el planeta y tenemos que denunciar a los políticos oportunistas que lo niegan y que están promoviendo esta ideología anticlimática, literalmente, a través del concepto y de la manipulación en torno a la idea de los gasolinazos famosos. Ahora bien, y esto lo quiero dejar bien claro porque soy de Coahuila, soy de la región centro y tenemos ahí grandes explotaciones de carbón. Y este fue un tema que pregunté en una reunión que tuvimos en IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, la parte de la transición justa, de cómo lo están haciendo los países desarrollados para transitar, como lo hizo Alemania, donde había más de 500,000 familias trabajando del carbón, cómo le hizo para transitar. Y son modelos que tenemos que explorar y ser muy cuidadosos porque no podemos despojar empleos y dejar a familias sin nada.
Yo sería la primera en oponerme en hacer estas cuestiones. Por eso hablo de una transición energética justa, de ver regionalmente cada caso. Hace 10 años, por ejemplo, se hablaba de movernos hacia las energías renovables y sonaba un poco utópico porque decía uno, pues, sí, pues está muy bien, pero no masivo, no hay para hacerlo masivo, no son competitivas, etcétera. Hoy en día, ¿cuál es la situación que se está dando? Hoy en día lo que estamos viendo es que la energía solar, la energía eólica son claramente competitivas con el gas natural, son claramente competitivas con el carbón, y además estamos entrando toda esta era de la cuarta revolución industrial, donde se está pasando de justamente este modelo donde utilizabas combustibles fósiles para mover las cosas a la electrificación, el gran uso, la digitalización. Todo esto está revolucionando la forma de hacer las cosas y poniendo un énfasis mucho más fuerte en la energía eléctrica. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo generas esta energía eléctrica? La generas a partir de combustibles fósiles, quemando carbón, quemando combustóleo, o te vas al lado de la energía nuclear, que tuvo, de hecho, por el tema de cambio climático, tuvo un gran auge y se vino abajo el renacer nuclear por el accidente de Fukushima, que hay que recordarlo, no fue un accidente nuclear per se, fue un tsunami que vino y le cayó encima una planta nuclear y tuvo una serie de consecuencias, pero eso hizo que hubiera un gran paso para atrás en el tema nuclear, y entonces pues la opción vienen siendo las renovables. México es un país sumamente vulnerable ante los embates negativos del cambio climático. Tenemos que redoblar esfuerzos para adaptarnos y mitigar los efectos adversos del cambio climático, pero también avanzar en las industrias verdes, así como transitar hacia nuevas formas de producción y consumo. México, como país integrante del G20 junto con Argentina y Brasil, los 3 países latinoamericanos, nuestro país está también obligado a dar avances en esta materia, pues no hacerlo también generaría muchos costos. Por otro lado, se trata de un tema sumamente complejo, que trastoca no solamente las políticas del crecimiento económico, del desarrollo, los patrones de consumo y también de producción, sino se trata de una cuestión de hábitos también de los individuos. Debemos de apagar las luces, cerrar la llave del agua, plantar árboles y sobre todo cambiar hábitos todos los días. ¿Cuáles son las grandes asignaturas de México para adaptarse y mitigarse frente al desafío del cambio climático? Con relación al nuevo gobierno, yo veo que hay personas que conocen muy bien este tema. Sin duda, Claudia Sheinbaum, que fue una de las personas que recibió el premio Nobel como parte del IPCC, era una de las científicas parte del IPCC, conoce muy bien el tema, igual que Marcelo Ebrard, que participó en el tema de las ciudades climáticas, o sea, conocen el tema. ¿Dónde yo veo la preocupación? Yo veo que no hay un entendimiento de lo que significa los compromisos de México en términos de mitigación de cambio climático y la nueva política energética que ha anunciado el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque construir refinerías, impulsar la quema de carbón en las plantas carboeléctricas, utilizar combustóleo en las plantas de CFE, todo eso va a generar grandes emisiones, es contrario a la política de mitigación de cambio climático. Sin duda, el ofrecer tener gasolinas baratas también es contrario. Algo que se logró y que ya el costo ya lo pagó México y un costo elevado fue eliminar el subsidio a los combustibles fósiles en gasolinas. Y eso ha generado oposición y ahora se está hablando de regresar a eso. Hay personas que te dirán que México es un jugador pequeño. Yo creo que no hay jugador pequeño cuando eres uno de los países más altamente vulnerables al cambio climático. Cuando lleguen al punto de equilibrio esa refinería, vamos a ver qué tanto nos va a servir. No se puede, por ejemplo, esta rehabilitación de las refinerías, no es hablar mal de la Cuarta Transformación y del gobierno de López Obrador, es simplemente fierros viejos con fierros nuevos. Desde ahí van a tener el primer problema técnico. Luego ver qué tipo de refinería estamos haciendo, porque necesitamos revisar, ¿sí?, qué tipo de petróleo tenemos. Y ya no me voy a la parte ambiental, donde lamento mucho que la CEA
del encargado del presidente Peña Nieto y de la CEA hoy, de Luis Vera, que conozco a Luis Vera y que es un hombre que le sabe al tema, no estén haciendo lo correcto y saben perfectamente bien que cualquier predio que sea desmontado, en este caso que estaba dentro del predio de Pemex y que sabemos que es para cuestiones de hidrocarburos y que tiene la facultad la CEA, la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente, tiene que llegar y clausurar. Si uno ve también los compromisos de México ante el Acuerdo de París con respecto a las reducciones de emisiones que hay que hacer que hay que lograr para el 2030, ellas implican que en 2026 haya un punto de inflexión absoluto en las emisiones del país, lo cual significa que haya un punto de inflexión en el consumo de combustibles fósiles. Y bueno, el gobierno tendría que estar preparando al país en términos de transición energética para llegar a ese punto de inflexión en 2026 y empezar a reducir en términos absolutos las emisiones de nuestro país. Y vaya, y es una responsabilidad, yo creo que ineludible, y que si México, pues bueno, es una gran responsabilidad, que si México rompe con este compromiso, que si México sigue obsesionado con la energía del siglo XX, la energía del siglo pasado, pues esto nos va a salir muy, muy costoso, no solamente en términos climáticos, de diplomacia y de relaciones exteriores, sino también en términos tecnológicos y en términos de competitividad y en términos también de influencia y yo diría, de poder suave o de soft power en el mundo, ¿no? México convertido en un país, digamos, en retroceso y en la misma trinchera que Donald Trump, imaginémonos, ¿no? Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali y los esperamos todos los martes y los sábados en este programa que habla sobre política internacional y sus impactos para la agenda de México.